Existe una orden militar registrada en textos antiguos que no suena como las otras. No es conquista la tierra, no es expulsa a los habitantes, es algo más específico, más quirúrgico. Eliminar completamente a ciertos clanes identificados por su nombre: refaítas, anaquitas, los descendientes de Og. El lenguaje no es genérico. El Deuteronomio enumera nombres, territorios y linajes. Josué recibe coordenadas exactas: Hebrón, Debir, Anab, la región montañosa de Judá e Israel. Si esto fuera solo retórica de guerra o propaganda nacional, ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué nombrar a los clanes? ¿Por qué la insistencia en el verbo exterminar cuando en otros pasajes el lenguaje permite la convivencia o el tributo? ¿Y por qué, siglos después, Goliat todavía aparece proviniendo exactamente de ese linaje? ¿O la misión falló? ¿O algo más complejo estaba sucediendo? Si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta operación específica conecta Génesis 6, números 13, el reino de Og en Basán y un patrón de amenaza que el texto trata como existencial, no territorial, sino genealógico. Si este tipo de investigación te interesa, donde intentamos separar lo que el texto realmente dice de lo que creemos que dice, dale like y suscríbete al canal. Esto ayuda al algoritmo a encontrar a quienes quieren profundizar sin fantasía y sin pereza intelectual. Hoy vamos a responder 3 preguntas directas. Primera, ¿qué ordenan realmente los textos de Deuteronomio y Josué sobre estos clanes, palabra por palabra, sin filtros teológicos prematuros? Segunda, ¿por qué estos grupos específicos eran tratados de forma diferente a otros pueblos cananeos? Lo que los textos sugieren como razón, ya sea explícita o implícita. Tercera, ¿qué sucedió después? ¿Por qué Goliat aparece siglos más tarde viniendo del mismo linaje que debería haber sido eliminado? ¿Y qué implica esto sobre la ejecución de la misión o sobre la naturaleza del problema? Abriremos 4 preguntas que solo se cerrarán más adelante. ¿Cumplió Josué la orden? Si fue así, ¿de dónde vino Goliat? Si no, ¿por qué el fallo fue tan específico? ¿Y existe alguna evidencia arqueológica o textual que explique por qué estos clanes y no otros eran el objetivo? Deuteronomio 3 registra la primera eliminación de un rey gigante, Og de Basán. El texto no usa un lenguaje vago. Dice 60 ciudades fortificadas, murallas altas, puertas, cerrojos, además de muchas ciudades abiertas. Og es descrito como el último de los refaítas. Su cama, o sarcófago, dependiendo de la lectura, medía 9 codos de largo por 4 de ancho. Usando el codo estándar de aproximadamente 45 centímetros, eso da cerca de 4 metros de largo. Si se trata de una estructura funeraria, es monumental. Si fuera una cama literal, la persona necesitaría tener una estatura proporcional para justificar el mobiliario. El texto no teoriza sobre eso, simplemente registra la medida, el material, hierro, y la ubicación, Rabá de los amonitas. La orden dada a Israel fue clara: no dejar sobrevivientes. Deuteronomio 3:3-6 repite la fórmula: hombres, mujeres, niños. Todo fue consagrado al exterminio. El término hebreo es erem, aniquilación ritual completa. Esto no se aplicó a todos los cananeos. Otros pueblos fueron subyugados, tributados o expulsos, pero no exterminados. Los gabaonitas engañaron a Israel y consiguieron un tratado. Los jebuseos permanecieron en Jerusalén por generaciones, pero para los refaítas el lenguaje es diferente. ¿Por qué? El texto no ofrece una explicación teológica elaborada en ese momento. La razón aparece de forma fragmentada. En Números 13, los espías describen a los anaquitas como Nefilim. Dicen: vimos allí a los Nefilim, los hijos de Anac, descendientes de los Nefilim. La conexión no es metafórica, es genealógica. Los espías no dicen que los anaquitas eran fuertes como Nefilim. Los identifican directamente. Y la reacción de Israel fue de pánico. No un miedo táctico, sino un terror ontológico. 40 años de retraso. Una generación entera se perdió en el desierto porque la mayoría se negó a entrar. Josué y Caleb fueron los únicos que mantuvieron la posición. Podemos vencerlos. Ahora la pregunta obvia: si eran solo pueblos grandes y fuertes, ¿por qué la reacción fue tan desproporcionada? Israel acababa de salir de Egipto con un ejército organizado, con Moisés y con manifestaciones teofánicas documentadas. No eran cobardes. Pero algo en los anaquitas generó una respuesta de huida. El texto no lo explica directamente, pero conecta a los anaquitas con los Nefilim de Génesis 6. Si esta conexión es tomada en serio por el texto, y es textual, no interpretativa, entonces la misión de Josué no era solo conquistar territorio, era eliminar un linaje. El lenguaje de Erem no se aplicaba a ciudades comunes.
Se aplicaba a Jericó, a Jai, a Hazor y específicamente a los territorios de los refaítas y anaquitas. La pregunta permanece: ¿por qué este linaje era considerado una amenaza existencial? Deuteronomio 2 proporciona un detalle que muchos lectores ignoran. Antes de Israel, los refaítas ocupaban vastas regiones. Fueron expulsados o destruidos por otros pueblos: moabitas, amonitas, filisteos. El texto llama a los refaítas emitas en la tierra de Moab y sonsomeos en la tierra de Amón. Diferentes nombres, mismo linaje, y todos fueron eliminados antes de la llegada de Israel. Esto significa que Israel no fue el único pueblo en enfrentar y destruir a estos clanes. Otros lo hicieron antes. ¿Por qué? El texto no lo dice explícitamente, pero la repetición del patrón sugiere algo. Estos clanes representaban una amenaza suficiente para que múltiples naciones en épocas diferentes adoptaran la misma solución: la eliminación total. Esto no prueba nada sobre su origen, pero indica que el patrón de respuesta era consistente. Si fueran solo guerreros grandes, la subyugación sería más eficiente. La eliminación completa sugiere otro tipo de problema. Josué recibe la misión documentada en Josué 11, 21, 22. En aquel tiempo vino Josué y exterminó a los anaquitas de la región montañosa, Hebrón, Debir, Anab, toda la región montañosa de Judá y de Israel. Josué los exterminó totalmente con sus ciudades. Ningún anaquita quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solo en Gaza, Gad y Asdod quedaron algunos. Este último detalle es crítico. La misión se cumplió en territorio israelí, pero algunos anaquitas sobrevivieron en 3 ciudades filisteas: Gaza, Gat y Asdod. Gat es la ciudad de donde proviene Goliat, siglos después. Goliat es identificado explícitamente en 2 Samuel 21 como descendiente de los refaítas. Tenía 4 hermanos, todos gigantes, todos de Gat. Esto significa que el linaje no fue eliminado totalmente. Sobrevivió exactamente donde Josué no tenía jurisdicción: el territorio filisteo. La pregunta ahora cambia de tono. ¿Falló Josué? No. Cumplió la orden dentro del territorio de Israel. Pero, ¿la orden original era territorial o genealógica? Si el problema era el linaje, y el texto de Números 3 conecta a los anaquitas con los nefilim, entonces la supervivencia en Gad fue un fallo estratégico. Si el problema era solo territorial, entonces Josué cumplió perfectamente. Pero entonces, ¿por qué David, siglos después, sigue luchando contra gigantes del mismo linaje? Primera Crónicas 20 enumera a 4 hermanos de Goliat, todos muertos por guerreros de David, todos de Gat, todos refaítas. El texto no trata esto como una anomalía, lo trata como una continuidad. El linaje continuó, y continuó siendo una amenaza específica, no genérica. Lo que hace esto aún más interesante es que el texto no romantiza la misión. No presenta a Josué como un héroe trágico luchando contra fuerzas sobrenaturales. Presenta una operación militar documentada con objetivos claros y resultados parciales. Hebrón fue tomada, Debir fue tomada, Anab fue limpiada, pero Gat permaneció fuera del alcance. Y desde el punto de vista narrativo, esto crea un gancho para los libros de Samuel. La amenaza no fue resuelta totalmente. Reaparece con David. Y si sigues la cronología, Goliat no es presentado como una sorpresa. Es presentado como lo que quedó. Esto sugiere que el texto opera con una lógica interna consistente. La misión de Josué era eliminar a los nefilim refaítas anaquitas. Se cumplió donde fue posible, pero el linaje sobrevivió donde Israel no tenía control. Y esa supervivencia generó un conflicto generacional. Ahora vayamos a la arqueología. Basán, el reino de Og, tiene evidencias físicas que merecen atención. La región es conocida por estructuras megalíticas llamadas dólmenes, grandes losas de piedra que forman cámaras. Hay miles de ellos. Algunos pesan decenas de toneladas. No hay consenso sobre quién los construyó o cuándo. Las estimaciones varían desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce, pero la concentración en Basán es notable, y el texto bíblico asocia Basán específicamente con Og y los refaítas. Esto no prueba que los dólmenes fueran construidos por gigantes, pero establece que la región tenía reputación de un linaje de estatura excepcional y construcción megalítica. La arqueología convencional atribuye los dólmenes a prácticas funerarias de sociedades neolíticas. No hay problema con esa lectura, pero no explica por qué la tradición textual conecta a Basán, Og, los refaítas y las estructuras monumentales de forma tan persistente. Otro detalle. La cama de Og fue preservada en Rabá de los amonitas. El texto dice que todavía estaba allí cuando se escribió el Deuteronomio. ¿Por qué preservar este objeto? Si fuera solo el mobiliario de un rey derrotado, no tendría valor memorial. Pero si fuera evidencia física de algo excepcional,
estatura, linaje, capacidad tecnológica, entonces tendría sentido preservarla. El problema es que no tenemos la estructura hoy. No sabemos si era una cama, un sarcófago u otro tipo de monumento, pero el hecho de que el texto registre sus dimensiones exactas sugiere que había algo que verificar. No era una alegoría, era un objeto medible. La interpretación literal enfrenta un problema. ¿Cómo se mantiene una población de estatura excepcional? Existen individuos aislados con gigantismo, pero un linaje entero requiere una explicación biológica. Si fueran humanos con alguna condición genética, como el síndrome de Marfan o gigantismo hipofisario, eso explicaría individuos, pero no clanes. Los clanes requieren una reproducción estable, y las condiciones genéticas extremas suelen venir con problemas de salud que reducen la longevidad y la fertilidad. Entonces, o había algo diferente en la biología de estos linajes, o el texto está usando la hipérbole. La hipérbole es una explicación viable. Los textos antiguos exageran a los enemigos para glorificar las victorias. Pero entonces, ¿por qué el texto de Números trata la estatura de los anaquitas como razón suficiente para rechazar la entrada a Canaán? La hipérbole no genera un pánico real. Una amenaza real sí lo hace. La lectura alternativa, que conecta a los Nefilim de Génesis 6 con los refaítas anaquitas de forma literal, enfrenta otro problema. Génesis 6 ocurre antes del diluvio. El diluvio, según el texto, eliminó todo excepto a Noé y su familia. Entonces, ¿cómo reaparecerían los Nefilim después? El texto responde en Génesis 6, 4. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después. Ese y también después es una línea problemática. Sugiere continuidad o recurrencia. Si hay continuidad, entonces o el diluvio no fue global, o algo sobrevivió. Si hay recurrencia, entonces el evento que generó a los Nefilim originalmente ocurrió de nuevo. Ninguna de estas opciones es sencilla, pero la frase está allí, y el texto de Números conecta a los anaquitas con los Nefilim sin dudar. La explicación académica convencional es que Nefilim se convirtió en un término genérico para pueblos grandes o poderosos, al igual que titanes en la mitología griega. No significa descendencia literal, sino una categoría cultural. Esta lectura es razonable y resuelve el problema del diluvio. Pero entonces, ¿por qué el texto de Números usa lenguaje genealógico? Hijos de Anak, descendientes de los Nefilim. Eso no es lenguaje de categoría, es lenguaje de linaje. Y si es linaje, la conexión es más que metafórica. Esto no obliga a una lectura literal, pero hace que la lectura metafórica sea más difícil de sostener sin una revisión textual. ¿Lees la misión de Josué como una limpieza territorial estratégica, como la eliminación de un linaje genealógico específico, o como una mezcla de ambos? ¿Por qué? Déjalo en los comentarios. Esto ayuda a entender cómo operan diferentes lecturas y dónde se separan. La orden de Jerem, exterminio ritual, aparece en otros contextos en el Antiguo Testamento. Jericó recibió Erem, los amalecitas recibieron Erem, pero el lenguaje aplicado a los refaítas anaquitas tiene un matiz. Está conectado explícitamente a un linaje preisraelita que ocupaba la tierra antes. Deuteronomio 2, 10, 11 dice que los semitas eran un pueblo grande, numeroso y alto como los anaquitas. Ellos también eran considerados refaítas como los anaquitas, pero los moabitas los llamaban emitas. El texto está diciendo que diferentes pueblos usaban diferentes nombres para el mismo linaje, y todos esos pueblos, moabitas, amonitas, filisteos, eliminaron a los refaítas de sus territorios. Israel fue el último en hacerlo, no el primero. Esto crea un patrón geográfico y cronológico. Los refaítas ocupaban regiones antes de la llegada de los pueblos históricos, fueron eliminados o expulsados y sobrevivieron en reductos. Y esos reductos, como Gat, continuaron generando conflicto. La pregunta estratégica es, ¿por qué eliminar en lugar de subyugar? La subyugación genera ingresos, fuerza de trabajo, tributos. La eliminación genera un costo militar sin retorno económico inmediato. La única razón para elegir la eliminación es si la subyugación se considera demasiado arriesgada. Y para hacerlo, la amenaza debe percibirse como existencial. No son fuertes, sino son incompatibles. El libro de Enoc, que no es canónico, pero circulaba ampliamente en el judaísmo del Segundo Templo, ofrece una explicación. Expande Génesis 6 y describe a los Nefilim como híbridos generados por vigilantes, seres celestiales y mujeres humanas. Estos híbridos eran gigantes violentos que consumían recursos, derramaban sangre y enseñaban artes prohibidas. El diluvio fue enviado para eliminarlos. Pero Enoc también menciona que los espíritus de los Nefilim, llamados espíritus malignos, permanecieron en la tierra después del diluvio, causando opresión y conflicto.
Esto explicaría el "y también después" de Génesis 6, 4. No significa que los Nefilim sobrevivieran físicamente, sino que el fenómeno recurrió. Esta lectura está teológicamente cargada y es rechazada por la mayoría de los académicos modernos como un desarrollo tardío, pero era tomada en serio en el judaísmo antiguo. Y si Josué y los autores de Números operaban dentro de esta lectura, entonces la misión de eliminar a los anaquitas no era solo militar, era espiritual. Era impedir que la corrupción nefilim se extendiera de nuevo. Esto explicaría por qué la orden era el exterminio total y no la subyugación. No era una cuestión de territorio, era una cuestión de contaminación genealógica o espiritual. La lectura moderna rechaza esto como superstición, y puede que tenga razón. Pero entonces necesita explicar por qué el lenguaje del texto opera de esa forma. ¿Por qué conectar a los anaquitas con los nefilim? ¿Por qué usar Erem? ¿Por qué la insistencia en eliminar incluso a mujeres y niños? Algo que es moralmente problemático bajo cualquier lectura, pero que tiene sentido estratégico si el problema es hereditario. No estoy defendiendo la ética de la operación. Estoy preguntando qué lógica interna sigue el texto. Y la respuesta parece ser la lógica de que estos clanes representaban una amenaza generacional que no podía ser neutralizada mediante la subyugación. Goliat aparece en 1 Samuel 17 como el campeón filisteo de Gat. Su altura se registra como 6 codos y un palmo, aproximadamente 9 metros. Usa una armadura pesada, casco de bronce, cota de malla de bronce que pesaba 5.000 ciclos, unos 57 kilogramos, grebas de bronce, y una lanza con punta de hierro que pesaba 600 ciclos, unos 6-8 kilos. La descripción es técnica, no poética, y Goliat no es presentado como una anomalía, sino como representante de un linaje. Cuando David lo mata, el texto no dice Israel eliminó a un gigante, dice David mató al filisteo, pero 2 Samuel 21 y Crónicas 20 enumeran a 4 hermanos o parientes de Goliat, todos gigantes, todos de Gat, todos muertos por guerreros de David. Uno de ellos, Isbi-Benob, tenía una lanza de bronce que pesaba 300 ciclos. Otro tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 en total. Todos son identificados como descendientes de Rafa, es decir, refaítas. Esto confirma lo que Josué 11:22 ya había dicho. Algunos anaquitas se quedaron en Gat y continuaron allí por siglos, siendo una amenaza específica. David no luchó contra gigantes en todas las ciudades filisteas, solo en Gat. ¿Por qué? Porque Gat era el reducto que Josué no limpió, y el linaje sobrevivió allí. Esto significa que la misión de Josué tuvo un éxito parcial. Eliminó a los refaítas anaquitas del territorio israelí, pero no eliminó el linaje. Y el linaje continuó generando conflicto hasta David. La arqueología de Gat, Tel es-Safi, muestra ocupación desde el Calcolítico hasta el período persa. Las excavaciones encontraron murallas masivas, puertas monumentales y evidencias de una población grande y organizada. No hay evidencias arqueológicas directas de gigantes, pero hay pruebas de que Gat era un centro de poder filisteo importante. Y el texto bíblico conecta a Gat específicamente con el linaje refaíta. Esta conexión es textual, no arqueológica, pero es persistente. No se menciona una vez y se olvida. Se refuerza en Josué, Samuel y Crónicas. 3 libros diferentes con textos diferentes, pero la misma asociación. Gat y los refaítas. La explicación más sencilla es que Gat tenía una población de estatura por encima de la media, posiblemente debido a factores genéticos o dietéticos locales. Esto no requiere intervención sobrenatural. Pero entonces, ¿por qué el texto trata a esta población como una continuación de los Nefilim refaítas anaquitas? ¿Por qué el lenguaje genealógico? La respuesta puede ser que el texto opera dentro de una cosmología donde el linaje importa más que la biología moderna, donde descendiente de Rafa no es solo una descripción de estatura, sino un marcador de identidad cultural y tal vez espiritual. En esta lectura, eliminar a los refaítas no era un genocidio étnico arbitrario, sino una respuesta a una amenaza percibida como ontológica. Esto no justifica la ética de la operación bajo estándares modernos, pero explica la lógica interna del texto. Y la lógica es consistente. Los Nefilim de Génesis 6 generaron corrupción. Los refaítas, anaquitas, estaban conectados con ellos. La misión de Israel era eliminarlos. Se cumplió donde fue posible, pero los sobrevivientes generaron conflicto hasta David. E incluso después de David, el texto no afirma una eliminación completa, solo que los campeones conocidos fueron muertos. El linaje pudo haber continuado en menor escala, pudo haber sido absorbido o pudo haber desaparecido gradualmente. El texto no cierra ese ciclo.
Otro elemento importante es la conexión geográfica entre los refaítas y lugares específicos. Basán, Hebrón, Debir, Gat. No son ciudades aleatorias, son centros de poder. Basán controlaba las rutas comerciales de Transjordania. Hebrón era un centro religioso y estratégico en Judá. Gat controlaba la llanura costera filistea. Estos lugares no fueron elegidos al azar para la narrativa. Eran centros de poder reales y el texto los conecta con los refaítas. Esto sugiere que los refaítas no eran nómadas marginales, sino élites locales que controlaban territorios, recursos y comercio. Y la misión de Israel era desplazar a esas élites. Si esta lectura es correcta, entonces la misión de Josué no era solo religiosa, era geopolítica. Eliminar a los refaítas era eliminar a las élites que controlaban los centros de poder en Canaán. Esto convertiría la conquista de Israel no solo en una invasión territorial, sino en una revolución social, desplazar a una aristocracia antigua y establecer un nuevo orden. En esta lectura, el lenguaje de gigantes y nefilim sería propaganda para deslegitimar a la aristocracia local, pintándola como ilegítima o corrompida. No son humanos normales, son descendientes de nefilim, por lo tanto, pueden ser eliminados sin culpa moral. Esta lectura cínica es posible, pero enfrenta un problema. ¿Por qué la propaganda sería tan específica? ¿Por qué nombrar clanes individuales? ¿Por qué registrar dimensiones exactas de la cama de Og? La propaganda eficaz es genérica y emocional. Este texto es específico y técnico. Esto no prueba la literalidad, pero hace que la lectura puramente propagandística sea más difícil de sostener. Algo más estaba sucediendo. Puede que los refaítas realmente tuvieran una estatura por encima de la media. Puede que controlaran tecnología de construcción megalítica. Puede que tuvieran una reputación cultural de linaje antiguo y poderoso. O puede que el texto esté operando con múltiples capas, memoria histórica de conflicto real. Plus interpretación teológica. Plus lectura genealógica conectada a Génesis 6. ¿Qué sucede cuando intentas armonizar todas estas capas? Obtienes una narrativa donde Israel entra en Canaán, enfrenta a élites locales de estatura y poder excepcionales, conecta a esas élites con la tradición de los nefilim, recibe la orden divina de eliminarlas, cumple la orden parcialmente, y los sobrevivientes generan conflicto generacional hasta ser finalmente neutralizados bajo David. Esta narrativa es internamente consistente. No requiere una lectura sobrenatural forzada, pero tampoco descarta que el texto creyera en la conexión nefilim. Y esa creencia generó acciones reales, la misión de Josué. Ahora la pregunta ética. Incluso si aceptas la lectura literal, que los refaítas eran descendientes de nefilim y representaban una amenaza existencial, la orden de Erem sigue siendo moralmente problemática. El exterminio de mujeres y niños no puede justificarse bajo la ética moderna. Entonces, ¿cómo lidia el texto con eso? Respuesta: no lidia con ello. Registra la orden y la ejecución sin reflexión moral interna. La reflexión moral viene después, de lectores que intentan conciliar el texto con sus intuiciones éticas, y hay tres respuestas principales. Primera, el texto refleja la moralidad de su época, no una moralidad atemporal. Segunda, la orden era específica para un contexto único, eliminar el linaje nefilim, y no puede generalizarse. Tercera, el texto está usando un lenguaje hiperbólico de guerra, y la eliminación no fue tan literal como parece. Cada una de estas respuestas tiene problemas. La primera relativiza el texto. La segunda todavía necesita justificar por qué eliminar niños sería aceptable incluso en un contexto único. La tercera enfrenta el lenguaje específico de Erem y los registros de Josué cumpliendo la misión. No hay respuesta fácil. Pero la pregunta debe hacerse. Si aceptas que los refaítas eran una amenaza real, genealógica, espiritual o ambas, ¿cuál sería la respuesta apropiada? ¿Subyugación? ¿Expulsión? ¿Eliminación? Cada opción tiene implicaciones, y el texto eligió la eliminación. Esto dice algo sobre cómo percibía el texto la naturaleza de la amenaza. No era solo militar, era existencial. El último elemento a considerar es lo que sucedió después de David. El texto no vuelve a mencionar gigantes tras los hermanos de Goliat. ¿Sugiere esto que la eliminación fue completa o solo que dejaron de ser una amenaza significativa? No lo sabemos. Pero sabemos que la Palestina histórica no tiene registros posteriores de poblaciones de estatura excepcional. Los filisteos fueron gradualmente absorbidos o eliminados por otras potencias. Gat fue destruida por Hazael de Siria en el siglo 8 a.C. Si quedaban refaítas remanentes, desaparecieron de la narrativa histórica. Pudo haber sido un genocidio, una asimilación o simplemente que el linaje se extinguió biológicamente. El texto no cierra este ciclo. Esto nos deja con tres escenarios finales. Escenario A.
Los refaítas anaquitas eran realmente descendientes de los nefilim de Génesis 6. Representaban una amenaza existencial real y fueron sistemáticamente eliminados a lo largo de siglos por múltiples pueblos, culminando en Israel bajo Josué y David. En esta lectura, la misión fue necesaria y exitosa, aunque moralmente compleja. Escenario B. Los refaítas eran élites locales de estatura y poder excepcionales. Fueron conectados retrospectivamente con los nefilim para justificar su eliminación, y la misión de Josué fue una revolución geopolítica disfrazada de mandato divino. En esta lectura, la misión fue eficaz pero moralmente cuestionable. Escenario C. Los refaítas eran pueblos comunes. El lenguaje de gigantes es hiperbólico. La conexión con los nefilim es teológica, no genealógica. Y la misión de Josué fue una conquista militar estándar con retórica religiosa. En esta lectura, la misión fue normal para la época, pero sin un significado teológico especial. ¿Qué escenario se sostiene mejor? Depende de cuánto peso le des al lenguaje textual frente al contexto histórico y las expectativas teológicas. El escenario C es el más aceptado académicamente porque requiere menos suposiciones extraordinarias, pero se enfrenta a la especificidad del texto. ¿Por qué tantos detalles sobre linajes, dimensiones y territorios? El escenario B es atractivo para lectores que quieren mantener una base histórica sin compromiso teológico, pero necesita explicar por qué la propaganda sería tan consistente y técnica. El escenario A es la lectura más literal y teológicamente cargada, pero enfrenta problemas biológicos y éticos significativos. Lo que queda en pie es esto. Israel tenía una misión específica de eliminar ciertos clanes. Estos clanes estaban conectados textualmente con los nefilim. La misión se cumplió parcialmente, y los sobrevivientes generaron conflictos hasta David, y después de David, la amenaza desapareció. Esto es lo que dice el texto. La interpretación es otra capa, pero la narrativa interna es clara. No era una conquista territorial genérica, era la eliminación de un linaje específico. Y la razón, explícita o implícita, era que ese linaje representaba la continuidad de algo de Génesis 6 que no podía permitirse. Si esta investigación valió tu tiempo, si saliste con mejores preguntas de las que entraste, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Estamos construyendo una comunidad que no acepta respuestas preparadas, que no ignora textos inconvenientes y que no vende fantasías cuando la realidad es más compleja y más interesante. Y si tienes recursos históricos, arqueológicos o textuales que amplíen o desafíen lo presentado aquí, déjalos en los comentarios. Este tipo de conversación es rara y valiosa, y podrías estar sobre algo que cambia la perspectiva. La última línea de la misión de Josué no es triunfalista, es práctica. Josué cumplió lo que pudo. El resto quedó para David y el resto del resto desapareció de la historia. Si los refaítas eran lo que el texto sugiere, descendientes de algo anterior al diluvio, un linaje que sobrevivió o recurrió, una amenaza existencial que debía ser neutralizada, entonces la misión llevó siglos pero fue concluida. Si eran solo élites locales con buena nutrición y una narrativa fundacional fuerte, entonces la misión fue una revolución exitosa disfrazada de guerra santa. O si eran pueblos normales con retórica exagerada, entonces la misión fue una conquista militar estándar. Pero en los tres casos, algo real sucedió. Clanes específicos fueron eliminados, territorios específicos fueron tomados, y la narrativa de Israel comenzó donde terminó la de los refaítas. El siguiente paso es investigar lo que David sabía y Josué no. Porque cuando David enfrenta a Goliat, no duda. Ya sabe exactamente lo que tiene que hacer.